y que era hipertensión grave, patológico, el aumento crónico de esa presión arterial, y que era crisis hipertensiva. El aumento de la presión por Forma brusca, ¿no? No importa si el paciente tenía diagnóstico o no, si le sube de golpe, es una crisis hipertensiva. Y tenía fármacos que utilizaban en el manejo de esa presión arterial. Ahorita le voy a abrir la tabla, creo que allá está más completa. Tenía el Alapril, que era un IECA, y ese fármaco se usaba para mantenimiento, para emergencia. Mantenimiento. El losartán era un ARA2 y se usaba para mantenimiento. El alfa-metildopa era un bloqueador alfa, ¿y para qué se usaba? El mantenimiento de la mujer embarazada. El amlodipino, ¿para qué? Le bloqueaba el corazón y le usaba en mantenimiento. Carvedilol en mantenimiento. Pero también se usa en algunos casos de emergencia. Valsartán de mantenimiento. Entonces, yo tenía el captopril, tenía el nifedipino, el propanolol más o menos mitad-mitad y el atenolol mitad-mitad. Los dos principales fármacos que voy a utilizar en una crisis hipertensiva es enalapril o nifedipino. ¿Ok? Son los dos principales. El captopril, ¿qué fármaco es? ¿Qué familia pertenece? IECA. Ese IECA, ¿por qué vía le administro? Sublingual o deglución, oral, enteral se llama esa vía. Y si le voy a dar por si acaso a un paciente por vía enteral, o sea, para deglutir, ese fármaco me va a bajar la presión en aproximadamente 20 a 40 minutos y me baja hasta 40 milímetros de mercurio. Y si le doy por vía sublingual, se va a hacer el efecto mucho más rápido, pero su poder de bajar también es lo mismo, aproximadamente 40 milímetros de mercurio. ¿Entendieron eso? ¿Sobre cuál tipo de presión estoy hablando? ¿Sistólica o diastólica? Sistólica, belleza. El nifedipino, él se da por qué vía? ¿Por qué vía se administra? ¿Endovenosa? Vía oral, mismo del captopril, o por vía sublingual o por vía enteral, o sea, o lo hace deglutir o de polibarulín. ¿Y cuál era más potente de los dos? ¿Nifedipino o captopril? Mucho más potente, porque aparte de interferir en esa presión arterial del paciente, ese fármaco me actúa bloqueando los canales de calcio. El calcio no ingresa al músculo liso. Entonces me disminuye la meseta cardíaca, pero también me puede disminuir la contracción de los músculos de los vasos sanguíneos. ¿Ok? ¿Beleza ahí? Ahora, si tengo un paciente en una emergencia hipertensiva, yo puedo dar hasta cuántos enalapril a ese paciente. 3. Máximo 3. ¿Por qué no le puedo dar mucho? Porque baja de golpe la presión. Me baja de golpe la presión, captopril, pero no estoy hablando, ¿ya? Me baja de golpe la presión, y aparte de bajar de golpe la presión, me puede introducir vasoconstricción coronaria. Cuidado con captopril sublingual o bioral para no sacar al paciente de una crisis hipertensiva y producir un infarto agudo de miocardio. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Cuál era el efecto dañino del nifedipino? ¿Qué podría producir? Si doy mucho, si le doy por demás al paciente.
una hipotensión refractaria, una hipotensión que no consigo hacer volver a su normal de nuevo, que baja demasiado la presión ese fármaco. Por eso, siempre hay que dar en dosis tranquilas, en bajas dosis para ir nivelando básicamente. Una vez Doctor, más, ¿qué dijo? me causa una hipotensión que no consigo reverter, o sea, me baja mucho la presión de ese paciente. De una forma u otra, hoy vamos solo finalizar cardíacos y entrar en diuréticos, ¿ya? Tengo acá, dígame el nombre de un paciente, doctor. José Ramos. José Ramos Fernández. Ese José Ramos Fernández tiene 59 años. Él ingresa por una crisis hipertensiva, está con una emergencia de 180 milímetros de mercurio. 180 por 150 de sistólica. 180 por 40, normalmente. ¿Ya? El que me importa a mí como fármaco, yo, por ejemplo, en cardiología, su paciente de cardio le va a explicar sobre ello. ¿Ok? Aquí quiero que manejen siempre el valor de la sistólica conmigo, ¿está bien? Su docente de cardio le va a pasar más informaciones, porque no es solo controlar la sistólica, tiene un conjunto para hacer, ¿ok? A ese paciente le quiero dar un fármaco de emergencia. ¿Cuál fármaco usted utilizaría, doctora? ¿Enalapril? No. Captopril, ok. ¿Por qué enalapril no? Enalapril para mantenimiento. El paciente toma una vez por día para control de por vida. ¿Está bien? ¿Entendió eso, doctora? Aquí o captopril o nifedipin, uno de los dos. Doctora, ¿por qué vía quieres utilizar? Oral. Entonces sería acá. Captopril. ¿De cuántos miligramos viene? ¿Sabes? No tiene como sobrar pacientes. No, captopril no. 25 es 50. Yo, con esa presión, más o menos utilizaría uno de 25 miligramos o uno de 50. ¿Ya? Si le doy de 50, que es su dosis máxima, esa presión sale de 180 y me puede llegar hasta cuánto? 140. ¿Por qué? Porque su poder de bajar la presión es de hasta 40 milímetros de mercurio. ¿Entendieron? No le quiero bajar de mucho, muy golpe. Quiero bajar tranquilo. Si le voy a dar sublingual o bioral, podría utilizar el de 25 o podría utilizar el de 50 sin ningún problema. No quiero arriscarme que ese paciente se me complique. Si tengo una emergencia hipertensiva, tengo que bajar aproximadamente 20% de esa presión. ¿Entendieron? Sacarlo de emergencia y traerlo a urgencia. Eso su cardiólogo le va a pasar más detalle. Aquí lo que yo voy a hacer es darle 25 miligramos. ¿En qué presentación? ¿Ampolla o parche? Sí, no hay en esa presentación. ¿Tableta? ¿Y por qué no hay ampolla? No hay esa presentación. ¿Por qué no hay? Pues solo hay tableta. ¿Ya? Te daría ahí. Al menos a sentarse, está bien. Tableta, ¿ok? ¿Hasta ahí belleza? Sí. Segundo. ¿Cuántas tabletas le voy a prescribir? 8, 9 o 15, doctora. 8, 9 o 15 tabletas le doy. O 30. Una no. Una. Bien, todas estudiaron, ¿no? Parece que no pasaron solo de fiesta. Ser una tableta. ¿Y qué le voy a decir a ese paciente? No. Ah, ¿por qué viene que le da, doctora? Oral. Oral en ejecución. Sublingual. Entonces vamos. Colocar bajo lengua. Podría ser esto o
sublingual. ¿Me entendieron? Si estoy haciendo para mi paciente, le voy a decir macetar, machucar, deshacer, moler, la tableta. De verdad vamos a poner comprimido acá. Si no me equivoco, es comprimido, ¿ya? Sí. Moler el comprimido y colocar sublingual, bajo língua. Solo que esse paciente está onde? Está em casa ou está em centro de saúde? Ele está em casa ou está em centro de saúde? Ya. Então, se está em centro de saúde, esto não necessita. ¿Por quê? Quem não vai administrar? Ah, Alice. Então, você vai poder acá, colocar, desde como havia hecho, ¿está bien? Colocar sublingual poderia ser assim. Como havia hecho, poderia estar também. Vou deixar como está. ¿Ya? Moler el comprimido y colocar sublingual ahora mismo. Ahora. Tá. Aguardar 30 minutos. Luego volver a medir la presión. Comunicar cambios. Pense que é um texto um pouco mais detalhado nesse caso. Assim seria general. Se vou fazer para a Alice, assim. Veja. Esse texto, se for específico para a Alice, entenderam? Entenderam, chicos? Ya. Colocar frio sublingual em dose única. Aguardar 30 minutos. Segundo. Aguardar 30 minutos. Luego medir la presión. Verificar. Si era el paciente, moler el comprimido y colocar bajo língua en caso de presión mayor a 160. Dolor de cabeza, dolor de pecho, otro síntoma. ¿Qué diferencia hay entre la información de la Alice a la información del paciente? Si el paciente tiene que ser más detallado con palabras comunes que pueden entender. Essa utilização podemos utilizar linguagem técnica. Isso se for a poder via sublingual, ¿ya? Normalmente, chicos, al paciente no le doy captopril para que por en casa tenga una crisis hipertensiva. Pero existen algunas situaciones, por ejemplo, en Brasil, nosotros utilizamos captopril como mantenimiento, no como emergencia. Porque hay pacientes que tienen la presión tan alta que el enalapril no funciona, que los lactatos no funcionan, que el nifedipino no funciona y el médico quiere utilizar el captopril. ¿Entendieron? Entonces a ese paciente
sería un texto similar a ese, pero en Brasil no se dice moler el cumplir de bajo línea, se dice tomar una tableta al día durante 30 días. ¿Listo? ¿Entendieron? Porque es mantenimiento. Entre usar esta y usar esta, quiero que ustedes me aprendan esta de aquí. Entonces su receta quedaría oficialmente así. ¿Entendieron? Analice más o menos con ustedes. Si doctor no tengo cartopillo de 50, de 25, tengo de 50, ¿puede ser? No. Podría ser, porque después de usar de 25 puedo utilizar de 50. Solo que es muy probable que ese paciente no le va a medir la presión en 30 minutos. Le va a medir en 10 a 15, porque te va a bajar más. Y después luego puede a medir de nuevo. ¿Entendieron? Pero de todas formas, si me hacen de 50 o me hacen 25, ese es el texto mínimo que quiero de ustedes. ¿Está bien? ¿Entendieron? Doctor, y ese de acá, entonces no necesita perder su tiempo con eso. Estoy pasando porque tengo que poner otras ideas. ¿Entendieron? Quiero utilizar lo mismo, pero quiero dar no sublingual. Quiero colocar vía oral. Esse nome lista vocês estão poder aí, por si acaso, tá? Vamos tomar 0,1 captopril em dose única. Lo mismo. Esse é sublingual e esse é deglutido. Que diferença há? No, y mi texto acá. Que ya no se pone debajo del No vale colocar nada más. Tomar significa que va a engolir, deglutir. Se llama vía enteral. Algunos médicos lo que hacen son combinaciones de vías. Le dan una sublingual y una tabletita vía oral. Entonces, por ejemplo, le daría a ese paciente 25 aquí y 25 acá. ¿Cuántas tabletas le daría? 2. Entonces sería 2 tabletas. Colocar una sublingual. Tenéis un paciente con una presión de 200, podría ser ideal. Y 0,1 de glúteo. ¿Entendieron? Estoy dando 2 tabletas, 25, 25. Esos son variables. ¿Ya? Eso depende del médico, depende del profesional. Si yo inicio el examen y le pido para salvar un paciente, quiero que me dé una o le voy a decir 2 tabletas. Ahí usted sabe que no te va a poner 2 y el sublingual. ¿Está bien? ¿Entendieron? Doctor, ¿y si es nifedipino, puedo hacer así? No. Si es nifedipino, solo una tabletita, no me ponga 2. Lo va a matar el paciente porque le baja mucho la presión. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí, exactamente eso. ¿Ya? El nifedipino es el único que tiene sublingual y tiene vía oral. ¿Ya? Pero também utilizamos a nifedipina, também utilizamos a captopril, via oral, que é a única via de administração. Pero também se podemos babolíngua, porque também hace efeito. Pero na literatura não me diz que se pode utilizar. Nós utilizamos e funciona. Está bem? Isso é uma prática do dia a dia, em outras palavras. De la tableta y esa sublingual para poder
el tiempo va a ser más rápido su efecto. ¿Por qué? Porque el sublingual, ese fármaco va a entrar bajo lengua, no está activado, pero se absorbe, va a la circulación y la sangre pasa por el hígado. ¿Entiendes? Si tenés un fármaco, explicando lo que preguntó la doctora, si tenés un fármaco y su normal reacción es vía enteral, la vía enteral significa decutir, batalhaço. Le doy enteral, entonces es boca, hígado, efecto. ¿Entendieron? De la boca va a llegar hasta el hígado, se va al intestino, se absorbe, llega al hígado, se activa y después hace su efecto. ¿Entendieron? Si es sublingual, si le doy, por ejemplo, el captopril, lo que pasa con él, el captopril es sublingual, sangre, hígado, activa, efecto. El captopril. Si é nifedipino, sublingual, sublingual, sangre, efecto. ¿Entenderam? A diferença? Ele já está listo para funcionar sublingual. Já vai direto. Já vai direto. El outro, igual, todos vão passar por ali. Todos vão passar por ali. Pero no caso del captopril, ele só vai passar na circulação, porque se absorve. Pero não quer dizer que está ativo, vai tardar um pouquinho mais. Entenderam? Alguém não entendeu isso? Entendeu, Doc? Sim? Seguro? Se perguntem a lição para saber. ¿Quieren sacar foto de esto? También, anotar. Ya lo estamos. ¿Sí? Acelera la luz. Lo mata. 50 lo mata. Não, se sublingual é igual a captopril. Não pode. Não. Se ele dá nifedipino combinado, via enteral e via sublingual, não vai matar o paciente. Não pode, porque barra muito. ¿Ya? ¿De cuánto viene el nifedipino? Solo por curiosidad. 10 y 20 usamos acá. ¿Ya? 10 y 20 miligramos. Se puede usar o una de 10 o una de 20, sublingual o por vía deglutiva. No me asocie dos vías o va a definir ese paciente. Doctor, una pregunta. Si le dicen nifedipino de 10 minutos de efecto, ¿puede volver a usar otro de En 10? 30 minutos puede volver a utilizar ¿Y a otro una de mayor 10. dosis? Sí. ¿Ya? Si es por ser caso de nifedipino por deglución o por vía sublingual. Voy a hacer aquí. ¿Cuál sería la dosis máxima? 20 miligramos. Si no le hace efecto, Ahí va, ahorita voy a entrar. Cuidado que havia um erro acá, por si acaso. Comprimido, tableta. No es lo mismo, ¿eh? Cuidadinho. O sea, si me va a poner comprimido, aquí quero comprimido. Si me ponga tableta, quero tableta. Cuidado los que sacan un copo por osmose. Todo. ¿Ya? Passem a limpa su panela. Nifedipino, 20 miligramos, comprimido. Um comprimido. Colocar comprimido sublingual em dose única. Aguardar 30 minutos, luego medir a pressão. Comunicar mecânicos.
mismo que estaba el otro. El mismo que estaba el otro. Vamos a hacer ahora, si corregimos. Y Filipino, 10 miligramos. Lo mismo. Nos vamos a hacer ahora lo mismo, pero vamos a hacer por vía oral. ¿Bien? Tomar un comprimido vía oral en 200. Ahí está, las 4 variables de Filipino. ¿Sí o no? Ahí su compañero me preguntó, doctor, ¿y qué pasa si no baja la presión? Le puedes usar más uno. Le puede hacer más uno. ¿Después de cuánto? 30 minutos. Me aguarda los 30 minutos. Me valora para ver cuánto bajó esa presión. De 180, si ele me bajó para 140, igual tengo una hipertensión. Yo estaría uno. Igual está alta la presión. Solo que ahí ya no voy a usar de Filipino. Voy a usar, ya no hay emergencia más, le voy a usar su tratamiento del paciente. Papá, ¿y usted me tomó su tabletita hoy? No, hijo, no tomé. Ok, entonces aguardemos para media hora, dejar que el fármaco termine de hacer su efecto y ahí va a tomar tu tableta de Nalaprim o los Losartan como se tomaba normal. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Tiene pregunta alguien más? En caso de que aún no bajara, ya llegáramos a la dosis máxima. Ya, ahí que le doy. Diurético. Aí agora, ya le di el fármaco de emergencia y no bajó, acuérdense que la presión alta lo controlo mediante 3 mecanismos. 3 mecanismos para controlar la presión. Uno é afetando al corazón, otro é afetando al riñón y el otro é afetando a la vasoconstricción o la vasodilatación. Controlo la presión de mi paciente mediante 3 mecanismos. Si le voy a afectar el corazón, le puedo dar bloqueadores de calcio o beta bloqueantes. Bloqueador de calcio o beta bloqueadores. Se está baja, le voy a dar adrenalina. Al riñón le puedo dar, por si acaso, IECA o diuréticos. E al vaso sanguíneo, que le puedo dar? IECA, ARA2 o diuréticos. ¿Sí o no? ¿Sí? No, diuréticos não hacen parte. Quando abro o vaso sanguíneo, são fármacos que me afetam al fármaco em si, a su contracción o a su dilatación. Hay un fármaco que me afecta a la contracción o a la dilatación del fármaco. ¿Qué familia está faltando acá? Podría ser ya bloqueador de calcio. ¿Qué más? Falta uno. É um tipo de paciente que tiene un panzón y anda así. ¿Cómo falta? ¿Cómo? ¿Y qué fármaco le doy a las embarazadas? Alfa bloqueador. Esa era la luz, ¿no? ¿Ya? ¿Bien, no? Y ahí tu hermosa cabeza. No puedo preguntar, lo que son los dispositivos puede dañar lo que es el hígado y que toman exceso. Todo fármaco, si usted le da por demasiada cantidad, le puede dañar el Pero hígado. digamos que están tomando muchos fármacos a la vez, lo que son diuréticos, o si no, u otros que nos afectarían también. Antes de afectar el riñón, lo que va a afectar es los electrolitos. Apague de nuevo. Tu paciente tiene electrolitos básicos. ¿Se acuerdan cuáles son los electrolitos? Bien. Sodio,
Potasio. Cloro, vamos poner em ordem de família. Cloro, potássio, cálcio. Cálcio está aqui de metiche, pero vamos poner metichita. Metichita. Podría estar aquí, pero ya. Lo que hace aquí, por si acaso, son los electrolitos principales. Y aquí es normalmente donde actúan los diuréticos. Elimina esto, como mantiene esto, más esto. En otras palabras, si tengo el paciente que llega con un cuadro hipertensivo, sea una emergencia o una urgencia, yo le puedo usar fármacos de la familia tiazida. Hay varios, pero mi principal representante acá en el último bien se llama hidroclorotiazida. O le puedo usar diuréticos de asa. Hay varios, pero mi representante es la furosemida. La hidroclorotiazida, este fármaco tiene una potencia baja de eliminación. Ya elimina hasta 3 litros. Lo puedo utilizar solita o lo puedo utilizar en combinaciones. Se va a usar en combinaciones, ¿con qué fármaco normalmente se asocia, doctor? Enalapril o losartán o valsartán. Normalmente lo combino con ARA o con un IE. ¿Ok? Y si voy a usar una furosemida, ¿para qué tipo de paciente yo utilizo? Emergencias. ¿Por qué? Porque me elimina mucho más cantidad, me elimina hasta 10 litros. ¿Está bien? Doctor, he visto en mi pesquisa, en mi investigación, que hay furosemida en tableta. Sí, hay. ¿Para qué utilizas? No para una emergencia, una urgencia hipertensiva. A pacientes que tienen falla renal y que están haciendo edemas constantemente, y ese edema es mucho mayor do que 3 litros. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene lupus, ele toma su corticoide para evitar complicaciones. Pero digamos que ese paciente ya había destrucción del parénquima renal, o la cantidad de fármacos que está tomando el paciente ya dañó el riñón. Entonces ese paciente está ahora con edema. Y no es por causa de la hipertensión, porque hay una extravasación del volumen. ¿Entendieron? O el paciente tenga insuficiencia cardíaca y de forma crónica le retiene volumen. Ahí le puede usar hidroclorotiazida o la furosemida por vía oral. ¿Entendieron? O sea, hay situaciones que se usa furosemida por vía oral. No es solamente para un tipo de paciente, para varios otros casos vamos a ver que vamos a utilizar. Pero en una emergencia, ¿cuál usa? ¿Furosemida o hidroclorotiazida? Furosemida. Y si le da la furosemida a ese paciente, ellos hacen parte de un grupo de diuréticos llamados diuréticos de asa. Significa que actúan acá inhibiendo la reabsorción de sodio, potasio y cloro. ¿Dónde? En la asa de Henle. ¿Ya? Ahí. Digo bien, ¿dónde actúa la furosemida? En asa. ¿Qué hace esto? Y automáticamente el paciente, usted doctora, la que está whatsappeando, ¿orina más o orina menos? ¿Más? ¿Hasta cuándo? 10 litros, ¿ok? ¿Entendieron? Le conté la historia de los chicos que estaban haciendo su campeonato de baja de peso acá. ¿No? Ya se lo cuento. Y justamente hoje eu saí para comprar para o conteúdo de aviso. 2 anos. Diga. ¿No les conté eso? ¿No? Cuando yo llegué acá en Santa Cruz, había una tienda de Herbalife acá en frente a la clínica Semol. ¿No les conté de verdad? No. Perdieron una historia emocionante. Entonces lo que hacían mis compañeros de Bofita de las Ideas
era irse para bajar de peso, tomarse Herbalife. Eso no le voy a hacer ni en contra ni a favor, le voy a dejar a ustedes pensar si funciona o no, porque hay un tal efecto rebote que produce. Pero lo que pasaba es que mis compañeros iban y tenían un campeonato para ver quién bajaba más de peso. Entonces ellos iban haciéndose pesar, comían para mierda, perdón, comían altísimo un día antes, ¿ya? Y comían, iban allá y se pesaban, digamos 80 kilos, 90 kilos. Y su docente de fisiología les enseñó que 1 kilo de peso es igual a 1 litro de agua. ¿Saben esto? ¿Sí? O sea, el agua corporal total es 60% del cuerpo. Entonces, si comer mucho, tomar mucha agua, va a estar hinchado, va a pesar más. Entonces, lo que hacían mis compañeros era comer, iban un día, se pesaban y pasaban 30 días haciendo una dieta de Herbalife. El que bajase más peso ganaba un premio. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué hacíamos? Esperaban un día antes. Se metía un furosemida. Cada ampolla me eliminaba 10 litros, ¿cierto? Bien, entonces pesaba 80, más lo que había bajado de peso durante el mes, más una ampolla de furosemida que era 10 kilos menos, era secreto que iba a ganar, sagrado. Pero lo que pasó es que el imbécil una vez me puso 2 ampollas. Y la furosemida le hizo eliminar sus 20 litros. Lo deshidrató, lo sacó potasio, lo sacó sodio, lo sacó cloro y donde terminó, no en Herbalife, en la clínica psicológica. ¿Ya? Yo llevo Una hipopotasemia con una hiponatremia con una deshidratación, o sea, crao. Otro caso, y eso me contaba mi docente de fisio, no sé si era verdad o si era mentira, y en mi caso no vamos a ver si es verdad. ¿Ah? Usted era compañero de mi hermana, ¿Quién era tu hermana? Adriana Medrano, de no sé dónde. Creo que sí, Era compañera creo de que mi sí. hermana. ¿No? Entonces, y eso mi docente de fisio contaba, no sé si estaba mintiendo, estaba hablando la verdad, pero dijo que había una chica que iba a casarse y estaba pues su vestido de novia, pero decidió y con seguridad era verdad. Entonces la chica dejó de comerse para entrar al vestido porque había mucho tiempo que había ganado un poquito de peso y no estaba tal y quería estar princesa al día del matrimonio para su príncipe. Y lo que se hizo fue quedarse sin comer, sin tomar agua para secar. Pero como no funcionó, una amiga que estudiaba medicina le recetó una furosemida. Ou se desmaiou en el altar. Ni dijo que sí, ni dijo que no. Entonces, cuidado porque utilizar fármacos de forma inadecuada le va a producir daño. Ya que estoy hablando en esto, si ustedes piensan y quieren bajar de peso y tomar metformina o otras cosas, primero vayan a hacer un tratamiento psicológico. No sirve, no es para eso, ¿ya? Porque a veces querer hacer una cosa y te producir otro daño. Nunca se olviden de la frase de Hannah Montana, ¿cómo era? No, ¿Sabe María. Hannah Montana? Amiga de Hello Kids. Decía, primo Dono Cherry. ¿Esa no era Diana? ¿Nunca escuchó Hannah Montana? Oye, no, ven, ustedes no. La próxima semana que va a ser. La frase, primo Dono Cherry. Ah, También, Hannah Montana también dice esa frase. Ana, ¿cómo dices que dijiste? Atención, ¿cuál es el efecto de la furosemida? Elimina, o sea, corta la absorción de sodio, agua, potasio y cloro. ¿Por qué corta el sodio y del cloro? Porque son parejas, están juntos. Y el potasio es engañado y lo corta también su vida. ¿Dónde actúa? En la asa de Henle. ¿Quién fue Henle? Mi idea. Pero su mecanismo quiero que sepa. Normalmente las palabras difíciles reciben el nombre de los investigadores, estudiosos que hacían esto, ¿no? Por ejemplo, un tal Hipócrates no hacía nada de la vida. Y hizo un juramento, no sé para qué. No eres padre de la medicina. ¿Ah? No eres padre de la medicina. Sí, quizás sea esa su título. Él decía unas frases media locas como primo de la Va. Era sodio. Ahí está el mecanismo de acción de la hidroclorotiazida.
Tan fácil como el nombre es su mecanismo de acción. Lo que ellos hacen es bloquear el transporte, la reabsorción, la función de absorber sodio y cloro. Ya les dije que el sodio y el cloro son casados, están juntos, ¿ok? En otras palabras, ele bloqueia a absorção. Automaticamente se elimina sódio, se elimina cloro, se elimina magnésio, potássio, hidrôgeno e fosfato. Esse me ajuda um pouquinho mais, não? Me elimina a absorção de, ou seja, me produz eliminação de sódio, cloro, magnésio, potássio, hidrôgeno, fosfato e meio ponto para quem sepa o que significa esse aí. Meio ponto, tá? Diminui a secreção de ácido úrico. Aumenta que é detalhe? Aumenta a absorção de cálcio. Vieram de falar algo de cálcio em furosemida? Não. Vieram de falar algo de fosfato, de bicarbonato, de hidrôgeno? Não. Então, se quizá há a diferença entre um fármaco e outro. ¿Ya? Ahorita les voy a dejar sacar una foto que les va a salvar la vida. Si yo tengo por si acaso que usar un ARA, acuérdense que la arginina. ¿Escucharon hablar sobre esa palabra alguna vez? No sean mentirosos. Sí, hace una semana. Cuando le dije, leia o capítulo 32, histamina e bradicimina. Aí está a bradicimina. Não estudiaram, não? Não estudiaram. Leyeron o capítulo? En el libro de Goldman Lima. Capítulo 32 de Goldman Lima. Aí o tema, histamina, antihistamínicos e bradiciminas. Ai, chicos, tengo que passear. Quero que me descubram o que hace, o que significa essa bradicimina ou bradiquinina. ¿Ya? O que será que hace? ¿No? Imaginar, pensando, le pergunto, pum, si nunca escuché hablar. Me va el volumen en la arteria que llega al riñón, se libera angiotensina, angiotensinógeno, que va al hígado y convierte en angiotensina 1, que me pasa al pulmón y me hace angiotensina 2. Quem hace eso? La ECA. La angiotensina tiene dos mecanismos. Va hasta el riñón para producir la secreción de aldosterona y en el vaso sanguíneo produce la vasoconstricción. Si le doy un ECA, yo bloqueo tanto a nivel renal quanto a nível del vaso sanguíneo. Si le doy un ARA, solo me bloqueia aí. Em consequência, utilizar um inibidor da enzima convertidora de angiotensina ou antagonista dos receptores de angiotensina, me va a bloquear ¿qué? La presión arterial del paciente. ¿Está bien? No me estoy tocando en el volumen que el paciente está orinando. No estoy haciendo con que el paciente orine. Solo le estoy haciendo como que ya tenga. ¿Entendieron? Otra vez. Ahora, ¿cómo? Otra vez. Ya. No estoy tocando, no le estoy produciendo que el paciente le elimine nada. Solo estoy diciendo, no lo guarde. Siga haciendo lo que usted tiene que hacer, pero no haga ahorro, no haga economía porque no necesita economizar. ¿Entendieron? ARA y ECA. Una vez más. Se le doy un ECA, ¿qué efecto hace? La angiotensina 1 y 2. Su efecto entonces me bloquea la retención de volumen. E outro efeito que hace, eu não me vou responder com essas palavras, tá? Quero que me explique de forma mais básica, mais direta. Bloquea a retenção de volume. E a outra função que hace los IECA é bloquear la vasoconstricción. ¿Entendieron eso? Ahora si le doy un ARA2, ¿qué hace?
bloquea la vasoconstricción. No le estoy haciendo que el paciente urine. Estoy haciendo que el paciente no guarde volumen. ¿Me entendieron? El paciente estaba reteniendo más de lo que debería. Deje de retener. Trabaje solamente con lo que usted necesita. Si usted toma 1 litro, elimine 1 litro. Si toma 10 litros, elimina 10 litros. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, o sea, el paciente toma 1 litro y tiene que eliminar 1 litro. Eso es lo que me está diciendo la utilización de ese fármaco. ¿Me entendieron? Ahora, si yo quiero dar un diurético, el paciente toma 1 litro y elimina 1,5. ¿Me entendieron? ¿O no? ¿Ya? ¿Alguien no entendió lo que quise decir con esto? Decimos combinaciones cuando utilizas 2 fármacos para hacer el mismo efecto. Encienda bien la luz, no me encienda, déjame decir. Deve ser. Yo tengo siempre esos 2 temas centrales para su segundo parcial, ARA y corazón y riñón, porque es fundamental entender el contexto. ¿Ya? Tienes un paciente con aumento de la presión arterial. Si el paciente está todo normal, solo tiene la presión alta. ¿Qué significa? Que hay demasiada cantidad de sodio en ese vaso sanguíneo o se perdió el control del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si se perdió ese control, significa que tu paciente empieza a retener más volumen de lo que debería. Está guardando más volumen de lo que debería. ¿Por qué? Porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona está desregulado. Descontrolado. Se perdió su capacidad regulatoria. ¿Beleza ahí? Su presión está en 160 de sistólica. ¿Qué fármaco le daría? No. Es mantenimiento, toma un barro. Enalapril? Ok. Los que quieren dar enalapril, en ese caso, le voy a actuar por 2 vías. Vamos, bloquear para que no se retenga volumen, para no retener volumen. Y le vamos a bloquear la vasoconstricción. Si le doy a dosis bajas, si le doy a 5 miligramos por día, una vez por día, significa que aquí tu paciente ingresaba, tomaba 1,5 litros, ingreso, y lo que hacía es que él eliminaba solo 600 ml. ¿Me entendieron? ¿Sí? Eso era antes del fármaco, cuando estaba descontrolado. Esse é um caso ejemplo. Ahora, lo que estás haciendo al dar el enalapril o al dar el fármaco, lo que va a hacer es que ingrese 1,5 y egrese 1,5. Está estabilizando. Ah, doutor, não entendi. Ok, está ingressando 1,5 e está saindo 1 litro de água. O que hace? Todavía. Outra opção. Aumentar Aumentar o quê? la dosis. La dosis, porque empecé con 12 barras, empecé con 0,5. Le puedo dar 10 y puedo llegar hasta 20 miligramos por día. ¿Entendieron? Si aún así sigue reteniendo, ahí le hago combinación. Enalapril con hidroclorotiazida. ¿Por qué? Porque el fármaco solito, inyecta solito, no me está solucionando. Necesito poner otro fármaco más. O lo que estás haciendo al dar un IECA o un ARA, o un beta bloqueante, o un alfa bloqueante, es bloquear solamente la retención. No me está haciendo con que elimine más de lo que gasta. Al dar una furosemida en ese paciente, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que usted me seguir tomando con 1,5 litros. Si fuera solo con IECA
normal, usted eliminaría 1,5, pero le meto una furosemida y usted me elimina más 2 litros. O sea, en vez de estar ingresando y está saliendo normal, estoy sacando de lo que ya no tenía, estoy sacando de otro lugar de ese paciente. ¿Me entendieron? Ahora, si tu paciente estaba con eso, estaba eliminando esto y usted me dio el otro, ahí sí lo va a justificar, lo va a hacer por demás todavía. ¿Entendieron o no? Ahora sí. ¿Entendió? Explico. Cuando usted utiliza enalapril a dosis bajas, ¿en qué situación? ¿Cuál momento utiliza a dosis baja? ¿No? A la última acá, doctora. ¿Cuándo utilizar enalapril a dosis bajas? No confío. No, yo sé que entendieron, no vergüenza de decir, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuándo empiezo el enalapril con dosis bajas? El mantenimiento al inicio del tratamiento. Los primeros 28 días, ¿se acuerdan que les dije que el tiempo que el fármaco tarda para adaptarse? ¿Sí? Entonces, durante los primeros 28 días, yo voy midiendo la presión todos los días y voy viendo cómo está. Si es necesario, lo aumento un poco más, de 5, le paso a 10 miligramos por día, o máximo 20 miligramos por día. Si aún así, después de los 28 días, no lograste estabilizar la presión, ahí usted me decide si le da un diurético para ayudar, si le das un fármaco para ayudar la contracción del corazón, o si va a otro fármaco. ¿En qué paciente utilizaría un fármaco como carvedilol? ¿En qué caso utilizaría? ¿O al invés de un diurético? También por taquicardia podría ser. Bien, si tengo un paciente que está con la hipertensión, el problema no es solamente el volumen está normal, el riñón está funcionando, está eliminando y está tranquilo, no tiene edema, pero tu paciente está con una taquicardia. Por varios factores podría ser, ¿me entendieron? ¿Sí? Ahora sí, ¿en qué pacientes tienes que usar un diurético? Cuando el paciente está reteniendo volumen, como por ejemplo un paciente con alteraciones del corazón que no consigue bombear la sangre adecuadamente, o insuficiencia cardíaca, o edemas en miembros inferiores, ahí en ese paciente, ou na hipertensão pulmonar, ou na falha hepática, aí tiene que pensar em usar, por si acaso, um diurético para eliminar esse volume. Outra causa que sí o sí, tu fármaco é o diurético. Si ya empezaste con fármaco de emergencia, el enalapril, o perdón, captopril por filipino, y no se hizo efecto. ¿Cuál es la próxima línea? Furosemida, diurético. Doutor, e he visto que um docente me dijo que pode utilizar nitroglicerina? Sim, pode usar. Qual é o efeito da nitroglicerina? Já les digo a ustedes. Eso, ¿y qué hace ahí? Nada más 25 puntos, ¿ya? Y el primero parcial, ¿ya fue? Vasodilatación, y activa los quimioreceptores del endotelio, y eso vasodilata. Y el paciente le va a disminuir la presión, no porque estoy afectando el corazón, no porque estoy afectando el volumen, ¿qué estoy haciendo? Vasodilatando. Un conjunto de mecanismos que me hacen presionar. ¿Entendieron? Apague-se la luz. ¿Consigue ver bien la imagen ahí? Espera, me he intentado. ¿Se ve? Doctor, ¿y ese no las puede pasar al grupo? No. Bueno, para eso estuvo bien. Saque la foto, doctor, y vamos a los primeros pasos.
¿Listo? ¿Saben hacer una receta del paciente con mantenimiento? Saque su foto, ¿verdad? Saquen la última foto. Ahí. Último para que vayan a almoçar. Y dejen de perder. No, le das de por vida. Hoy está con hipertensión, hoy no lo saques todavía, falta. Hoy está con hipertensión, hoy empieza a dar hasta que se muera el paciente, ¿ya? Pero los primeros 28 días lo va a vigilar, porque ese es el tiempo que se va a estabilizar. Ahora, cada 30 días el paciente tiene que visitarle para renovar su receta, ¿ya? Tomar un comprimido por día. Por vía oral. Por vía oral. Regresar a la consulta en 30 días para renovar. Eso sería un texto adecuado para que pueda prescribir un fármaco de mantenimiento. Debería ser, si es alfa metildopa, aquí estaría, alfa metildopa. Ya les dije que voy a encontrar como metildopa, ¿no? Aquí. 500 miligramos, comprimido. ¿Cuántas aquí voy a poner? 90. ¿Por qué? Porque a uno comprimido a cada 8 horas por vía oral. Regresar a la consulta en 30 días para renovar la receta. ¿Por qué? Porque si esa mujer está con 5 meses, 6 meses, 9 meses, no me importa. Ella solo deja de tomar cuando sea seguro para ella y para el tratamiento que está ahí adentro. Después de que diga a luz, va a seguir tomándola. ¿Cómo? Sí, durante su lactancia. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí. ¿No tendría un límite del consumo igual que por los aires? ¿Cómo? Un límite. Dosis máxima. Eso, 500 a cada 8, no puede pasar más de eso. Por ejemplo, ustedes no pueden seguir más de 7 días. No, le tiene que dar durante el tiempo que sea necesario. Durante su embarazo tiene que dar. Y después, por ejemplo, si un paciente hipertenso, hasta que se muera tiene que tomar su tratamiento. Sí, ¿ya? Ya, pájaros, atención. Próxima clase, práctica, bien, ¿cierto? Vamos a trabajar receta. Voy a hacer campeonato con ustedes de recetuário, ¿ya? Sí, una gincana, campeonato, concurso, ¿ok? El premio, una competición. El premio depende de ustedes.